aquí en la pausa a un médico que nos visita, es uno de los nuestros, pero lleva 14 años viviendo en los Estados Unidos, el doctor José Daniel Eugenio Colón, quien es profesor de la División de Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva en la Universidad de San Luis, en Missouri. El doctor tiene esta especialidad en endometriosis y este es un tema que muchas veces es ignorado por parte de muchos médicos. Yo conozco muchas amigas mías que durante su adolescencia sufrían lo indecible y muchas de ellas hoy día se quedaron sin tener hijos. Y no había manera de ayudarlas con el dolor. Y he visto muchas ya adultas luchar contra la endometriosis que no les permitía concebir. Por eso el tema es importante y quiero que presten mucha atención madres, jovencitas, adolescentes que cuando les llega el periodo menstrual sufren dolores que no son normales. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo normal? Lo normal. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y la menstruación normal es una menstruación que puede variar desde 3 a 8 días. El flujo usualmente es un volumen que es moderado, aproximadamente 100 mililitros, ya son un poquito más profundo. Pero el periodo normal, una mujer que toma, por ejemplo, un ibuprofeno o un Tylenol, por así decirte, puede ser que tenga la capacidad de manejar el dolor durante el periodo. El periodo sí hay una cierta cantidad de dolor que es normal, pero es un dolor que al tomarte un Tylenol o algo así mejora. Se controla. Lo que es anormal es cuando, a pesar de tomar, es las mujeres que le da el periodo y se desmayan, tienen que ir a las clínicas a inyectarse, que no funcionan y que dejan hacer las cosas que quieren hacer por tu periodo. Un signo muy importante es que cuando la mujer planifica su vida alrededor del periodo. Eso es extremadamente importante. Es un indicio de posibilidades de algún tipo de dolor pélvico crónico, y la endometriosis es una de las enfermedades que causa dolor pélvico crónico. ¿Cuántas mujeres padecen de endometriosis? 1 de cada 10 mujeres en el mundo padece de endometriosis. Pero yo creo que debemos iniciar por el principio. ¿Qué es la endometriosis, doctor? El útero o la matriz está compuesta de 2 tejidos principales. El endometrio es la porción interna del útero, que es lo que se pega la placenta y alimenta el bebé. El miometrio o músculo del útero es esa porción del útero que forma una U inversa y dilata el cérvix y empuja al bebé con las contracciones. Entonces, la endometriosis es la enfermedad en la cual el endometrio crece fuera del útero. Entonces, ese tejido es importante. ¿Por qué? Porque reacciona a las hormonas que producen los ovarios. El ovario produce 2 hormonas. Produce el estrógeno, que nos da las curvas, los senos. Muchas cosas, doctor, nos da. Pero más importante... Dígamelo a mí, que ya pasó por mi vida sabiendo que pasó, pero pasó. Sí. Entonces da muchas cosas que se extrañan después, hay que valorar. Sí, da muchas cosas. Mi esposa siempre dice, por ejemplo, que el estrógeno da la inteligencia, pero eso es extremo para otra. No, eso no es verdad. El estrógeno lo que te da es piel bonita, cabello bonito, uñas bonitas, educación, etcétera, y no vamos a seguir. Bueno, entonces el estrógeno hace que el endometrio crezca y se prepare para, después de la ovulación, atrapar la placenta. Entonces, después de la ovulación, se produce la progestación. Exacto. Entonces, esa hormona que se produce en los últimos 14 días de tu ciclo menstrual es la que para el endometrio y mantiene, cuando se va, produce el sangrado por la ausencia del embarazo. Claro. Entonces, en la endometriosis, todo ese tejido que crece dentro, crece fuera. Entonces, el problema está dónde crece ese tejido. ¿Dónde es que crece? Puede crecer en el peritoneo de la pelvis. El peritoneo es, como le decimos nosotros, como el papel tapiz del abdomen. La misma manera que la piel cubre todo de la porción fuera del cuerpo, menos los dientes, las uñas y los ojos, el peritoneo cubre todo en el abdomen, el tórax y diferentes partes del cuerpo, menos los ovarios. Entonces, donde quiera que haya peritoneo, puede crecer la endometriosis. El lugar número 1 más frecuente de la locación del lugar de la endometriosis, donde crece, es el ovario. El ovario. Y por eso hay tantos problemas de infertilidad en las mujeres con endometriosis. Doctor, entonces, ¿hay factores que pueden predisponer a la mujer a sufrir
endometriosis, y cree usted que es una enfermedad infradiagnosticada, y por qué? Uno, sí es una enfermedad extremadamente infradiagnosticada, y eso es en detrimento hacia nuestras mujeres, a nuestras hijas, nuestras madres, todas que sufren en silencio por ese miedo y esa vergüenza a ser la que se queja, a ser la débil. Sí. Entonces eso hace de que sufran en silencio y todo se empeora. Pero O tal ¿por qué vez los pensar que médicos- es normal ese dolor. Bueno, Porque uno no sabe cuál es el umbral de dolor que yo No, tengo pero por que eso aguantar. decía yo, Por eso esa fue la sí. primera pregunta. Entonces, ¿por qué los médicos, sabiendo que la endometriosis es una de las causas más importantes de ese tipo de dolor, ante pacientes que tienen estas condiciones, o sea, primero no les dicen, tú tienes razón, tú tienes un problema, no investigan para encontrar el problema, y segundo, para tratarlo? ¿Cómo se trata? Y tengo entendido, dentro de esa pregunta, ¿el diagnóstico solo se hace a través de cirugía? cirugía. Ok. Solamente. Entonces, la persona más importante en diagnosticar la endometriosis no soy yo como cirujano que la remueve y que la mejora, es el ginecólogo primario. Yo no soy nadie porque si no tengo un ginecólogo primario que me refiera a los pacientes, que tenga esa primera idea, esa chispa en que esta paciente Sospecha. tiene, esa sospecha en la cual la paciente tiene las 5 causas que son horribles para las mujeres en endometriosis, que uno es dolor a la penetración profunda o dispareunia. Ah, espérate, que aquí vamos a entrar en otra cosa. La musiquita que me la bajen. O sea, la endometriosis puede causar... Afecta la vida sexual. Extremadamente. O sea, de una manera horrible. O sea, te da dolor a la penetración profunda, dispareunia. Te da dismenorrea, que es dolor severo durante el sangrado. Te da disquesia, que es dolor. Esas mujeres que le da el periodo, diarrea. Eso es... Con cólicos. Con cólicos. Eso es endometriosis intestinal. Esas mujeres que tienen, por ejemplo, yo he tenido pacientes que tienen endometriosis en diferentes, fuera de la pelvis, por ejemplo, que tienen endometriosis umbilical, en la cual le llega el periodo y tienen que ponerse una toalla sanitaria en el ombligo, ¿Le ¿Cómo sangra por hacer? el ombligo? porque sangran por el ombligo. Oh. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que tienen una endometriosis diafragmática o pulmonar, y cuando le llega el periodo, Los Sangra por... pulmones tosen sangre. vomitan. Sí, o Pero, sea, o sea, las consecuencias de la endometriosis, a medida que la mujer avanza en edad, se pueden poner peor. Ese es porque, Sí. vamos a aclarar, estamos hablando de la fertilidad y es una de las cosas que más preocupan a una mujer. Ujú. O sea, todas queremos ser madres, ¿no? Y pensar que tengo una enfermedad que puede ser que impida que eso suceda, pero que impida que yo tenga una vida normal y que tenga una actividad sexual. ¿Cuántas mujeres no sufren de dolor a la hora de la penetración y creen que es porque son estrechas, porque psicológicamente están bloqueadas? Y no solo eso, o sea, también entiende de que muchas de esas mujeres entonces no van al ginecólogo y no le dicen lo que está pasando. Y a veces también es culpa del hombre de que piensa de que no, es que yo soy el hombre. No, no es eso, es que muchas mujeres tienen esa endometriosis, puede afectar lo que se llaman los ligamentos del útero sacro, que es un ligamento que se encuentra en la parte superior de la vagina, hay uno en el lado derecho y uno en el izquierdo, y esos funcionan como amortiguadores. Ya. Doctor, Entonces, ¿y eso cuando se rompe a la penetración profunda, la mujer siente un pullón, como que le están matando de un lado más que de otro, Oh. porque depende de qué tan afectados estén. Doctor, ¿y esto se desarrolla desde la adolescencia o puede ocurrir en cualquier momento de la vida reproductiva de la mujer? Mira, una de las preguntas que me hicieron ahora, la endometriosis tiene una relación familiar. Por eso es que muchas niñas le dicen, todas las mujeres de nuestra familia sufren, tienen la menstruación, nos duele. Aguante ahí. Pero ¿qué pasa? Como ha habido gracias a Dios ha habido un avance tan significativo en lo que es la mujer en el área laboral, eso hace de que muchas mujeres pospongan el quedar embarazadas, el tener niños. Entonces, cuando vienen a buscar niños a los 30, Ya es muy tarde. entonces ya tienen una afectación, una infertilidad a causa de que duraron mucho tiempo para tener familias. Antes las mujeres tenían niños mucho más jóvenes. Ahora, para desarrollar sus carreras, muchas entonces posponen esto y eso hace de que al final tengan endometriosis. Ok, el diagnóstico, doctor, ¿cómo se realiza? Y si luego de un embarazo, un caso puede desaparecer, porque hemos visto situaciones así. Mira, algo que se le dice mucho a los pacientes, a ciertos doctores le dicen, embarázate que eso se desaparece. La endometriosis no desaparece. Hubo un estudio que se pensaba que la endometriosis era porque la menstruación que estaba supuesta a salir del cuerpo se devolvía.
y quedaba parte de esa menstruación adentro del abdomen. Yeah. Entonces eso es lo que lo causaba. Pero nos hemos dado cuenta de que cuando tú le haces una histerectomía a la paciente, como quiera la endometriosis continúa. Histerectomía es que le sacan el útero. Que le sacan el útero. Ojo, Como el útero quiera. solamente, no los ovarios. El crecimiento del tejido continúa. Sigue. Ah, pero no es en el endometrio que... No en el endometrio, pero sigue en el peritoneo o en el papel tapiz del Dios abdomen. cierto. Pero entonces para diagnosticarlo, ¿cómo es el diagnóstico? Entonces el diagnóstico es quirúrgico. O puede ser que te hagan un sonograma o una resonancia magnética en la cual vean unas características específicas del ovario, que es lo que se llama un endometrioma. Y tiene un patrón que parece una tormenta de nieve. Eso es algo bien específico en los endometriomas, que es cuando el ovario como tal, que es el motor del estrógeno y la progesterona, produce una cápsula sobre este tejido que sigue sangrando todos los meses. Y esa sangre se acumula dentro del cuerpo. El cuerpo trata de eliminarla y como no puede eliminarla porque es algo tuyo que te está afectando, lo que hace es que crea una fibrosis. Entonces esa fibrosis encapsula el intestino, los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria, y hay pacientes, por ejemplo, que orinan sangre o que tienen el periodo y defecan sangre también antes del periodo y piensan muchas de ellas que es un hemorroide. Y no es hemorroide. O sea, la endometriosis es la gran falsificadora porque convence a la paciente de que son muchas otras cosas. Inclusive, muchas de las pacientes que hacen, antes de ir a su ginecólogo, se dan cuenta de que tienen malestares intestinales y van al gastroenterólogo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, 6 de cada 10 pacientes van al gastroenterólogo primero, pensando que tienen un problema de diarrea o estreñimiento crónico. Intestinal. Y muchas de ellas, por ejemplo, se quejan, le dicen al gastroenterólogo, yo me paso el mes entero estreñida, pero me llega el periodo, diarrea. Doctor, Dígame. tratamiento entonces para mejorar la calidad de vida de las mujeres que sufren de endometriosis y de cara a poder tener hijos en el futuro. ¿Y cuándo se decide que hay que hacer una histerectomía o O definitivamente eliminar el aparato reproductivo de esa mujer? ¿En qué punto? Mira, eliminar el aparato reproductivo de la mujer depende de lo que quiera cada mujer. O sea, yo como médico no le quiero decir a una mujer, te tenemos que sacar no. todo. No te quiero castrar. Dios, qué horror. Y uso ese término adrede, verdad? porque eso es algo que pasa. O sea, yo veo muchos pacientes también en Estados Unidos, mujeres de 22, 23, 24 años que tienen una endometriosis severa Pobrecito. y a los 24 años, 25, la castran. O sea, Dios. te quitan el útero, te quitan los ovarios y se acabó. Pero después de eso, te quitan los ovarios porque los ovarios es lo que produce el estrógeno. Pero después, cuando tú vas a tu ginecólogo, porque te castraron y tú estás teniendo resequedad vaginal, Menopausia, osteoporosis, Ay. cada cosa que Se dice te tu cae el pareja, pelo. se te cae el pelo, calores. Entonces, ¿qué alternativa? Exacto, la Entonces, solución. la solución número uno es la cirugía de excisión. Lo que yo hago durante cirugía es entrar, evaluar el peritoneo, o evaluar la cavidad pélvica y extrapélvica para ver cuáles son las lesiones de endometriosis que se encuentran. Entonces, nosotros la tratamos como que fuera un cáncer, pero ojo, la paciente tiene que entender de que la endometriosis es de por vida. Que volverá. Siempre vuelve. Lo que nosotros podemos controlar es mejorar la calidad de vida de la paciente y eliminar la enfermedad. Y, por ejemplo, en las mujeres que no han tenido que han tenido problemas de fertilidad, como yo trabajo en un hospital, por ejemplo, de Subita, que no damos pastillas anticonceptivas ni nada de eso, esas mujeres que no tienen acceso al IVF, tenemos que entonces mejorar El IVF. Fertilización. la fertilización in vitro, perdón, pero que no tienen ese acceso en nuestra institución. Entonces lo que nosotros hacemos es mejorar y darle la posibilidad de que ella pueda quedar embarazada natural. Y por eso usualmente necesitan 1 y 2 cirugías para, 1, eliminar la endometriosis y 2, eliminar toda la cicatrización que ocurre. Pero hay un protocolo medicamentoso, digamos, para la endometriosis, tal Mira, vez. hay 2 escuelas de pensamiento en Habla Estados la hija de Unidos un médico. sobre eso. Muchos de los pacientes se le da tratamiento medicamentoso, o sea, se le da, por ejemplo, pastilla anticonceptiva es la primero. Sí. Y cuando te dan una pastilla anticonceptiva, ¿qué es lo que están haciendo? Tu ginecólogo te da una pastilla anticonceptiva que contiene estrógeno Y y progesterona. Entonces, todas las pastillas anticonceptivas siempre tienen progesterona. La progesterona es una pequeña placenta. Dios. Entonces, si te estoy dando progesterona, le Entonces, estoy diciendo a tu peorando. cuerpo de que ya estás embarazada. Y como estás embarazada, Claro. no tienes necesidad de ovular
Y al no ovular, Exactamente. no hay estrógeno. Al no haber estrógeno, no hay una inflamación pélvica. Y sí mejora, pero no se elimina. Entonces, ese pero es el problema. Mejora con las pastillas anticonceptivas. Puede mejorar el dolor, diferentes pastillas anticonceptivas, pero no elimina la enfermedad. Porque La estás. enmascara, más o menos. Exactamente, porque estás sujeta a Claro. tomar las pastillas de por vida. Pero si ella se quiere embarazar, si esta mujer se quiere embarazar, que he visto muchos casos Sí. que han tenido muchas decepciones por la endometriosis, ¿es posible que una mujer con una endometriosis severa pueda quedar embarazada? Mira, todo es posible bajo los ojos del Señor. O sea, eso para mí Amén. me queda claro. No obstante eso, la endometriosis está altamente asociada a lo que es la fertilidad. Una mujer que tiene una menstruación totalmente tranquila, que se toma un Motrin y mejora el día entero, pero tiene infertilidad, y conocemos como infertilidad, o la definición de infertilidad es tener relaciones sexuales por un año, sin protección, momentos así cualquiera durante ese año. Si no quedas embarazada y tienes menos de 35 años, esa es la definición clínica de endometriosis. Si tienes un periodo de infertilidad, si tienes un periodo tranquilo y estás sufriendo de infertilidad, la posibilidad de que tu infertilidad sea causada por la endometriosis es de un 50%. Wow. Ay, mi madre. Y si cambiamos el cuadro clínico y te vemos que tienes la definición de infertilidad como tal, y sobre todo tienes un periodo horroroso, la posibilidad de que la endometriosis cause tu infertilidad es un 87%. ¿Y puede una mujer con endometriosis no tener periodos horrorosos, pero luego no poder concebir? Sí. ¿Por qué? Porque el dolor es subjetivo. Hay mujeres que, por ejemplo, que hacen deportes, que hacen muchas cosas y tienen una tolerancia al dolor Muy mucho alta. mayor. Muy alta. Un umbral. Un umbral muy del dolor alto. mucho mayor. Entonces, esas mujeres usualmente tienen un periodo que les molesta, pero pueden funcionar, no al 100%, pero pueden funcionar relativamente. Y eso lo vemos mucho en las deportistas, que tienen un umbral del dolor mucho más alto y sí toleran mucho más dolor. Y esto hace de que ellas son las que usualmente que llegan con una endometriosis grado 4, que hay que hacer una resección intestinal o una cirugía de 6, horror. 7, 8 horas para mejorarles la Se nos calidad de acaba vida. el tiempo, pero en República Dominicana la gente quiere saber cómo podemos ayudarnos, cómo puedo yo ayudar a mi hija, qué debo hacer si ya yo soy una mujer, qué puedo hacer y tengo estas características o tengo estas situaciones, cualquiera de ellas de las que hemos mencionado. ¿Qué puedo hacer por mí aquí? Lo más importante es que las madres reconozcan esos síntomas en su vida, ese dolor menstrual severo, esa alteración de lo que es su día a día durante el periodo, ese miedo que le da a las adolescentes a que me va a llegar el periodo, que te puede causar depresión y todo ese tipo de cosas. Cuando ves eso, lo más importante es ir a tu ginecólogo primario. En Estados Unidos tenemos un ginecólogo pediatra, que es el que ve las adolescentes. Aquí, como no lo hacemos, No. que vaya a un ginecólogo, de confianza y platiquen sobre eso y empiecen con tratamientos medicamentosos, Bien. sin obviar de que es muy posible que necesiten cirugía. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por Ojalá venir. que pueda también poner consulta aquí en República Dominicana y trabajar aquí. Si Dios quiere. Que sea por Zoom. Yo creo está de que moda. no, yo creo que en el fondo él quiere eso. Y Yo eso quisiera- Siempre queremos volver, ¿verdad, doctor? Yo tengo siempre he querido volver a mi país, a tratar, a enseñar. Y esto es algo que he visto muchas mujeres sufrir mucho en silencio. Y he tenido amigas y personas muy allegadas a mí, muy cercanas, que quiero y amo, que han sufrido por esto. Y hasta yo mismo, cuando estaba en el colegio, me burlaba. O yo mismo, cuando las conocía, siempre decíamos, pero ojalá yo tener el periodo para no coger este examen el día de hoy. ¿Por qué? Porque 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis y la mayoría no lo saben. Pero te apuesto que si 1 de cada 10 hombres tiene un problema en el pene, hay un festival. Un festival. Señores, claro. a los jóvenes que tomen nota de lo que acaba de decir el doctor y que entiendan cómo es el cuerpo femenino, que tiene la capacidad maravillosa de dar vida, pero que es tan complejo que puede presentar estas situaciones, que no se burlen de una mujer con dolor en la menstruación y que dejen de utilizar la menstruación como una forma de bullying contra las mujeres. Los periodos premenstruales, que son tan difíciles para las mujeres, y los menstruales, y que entiendan el valor que eso tiene, porque gracias a eso están aquí en esta tierra, todos. Gracias, doctor, gracias por haber Así estado con mismo. nosotros. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a nuestro querido Raúl Vaz desde República Dominicana, ya está aquí, con un tema en tendencia, y Pito Mota también. Ya volvemos. Gracias, doctor.